libro de Éxodo. El libro de Éxodo ya este día es la quinceava lección, la que viene será la número 16. Y el tema que ahora vamos a estudiar es Moisés es provisto con lo necesario para el liderazgo, o sea, es la continuación. Pero antes quiero dar la bienvenida a dos hermanos que nos visitan, nuestro hermano José Nelson Sánchez de Lancaster, California, y nuestro hermano Oscar Ancheta, que hoy este día es primera vez que nos visita, y él es de Silver Spring, de Washington, hermano. Sí, o Maryland, miembro de la iglesia allí en ese lugar. Así que siéntanse en casa, hermanos, somos hermanos en Cristo, esto es lo mejor, ¿verdad? Y también siempre doy la bienvenida a los hermanos que en toda América les es posible conectarse para escuchar estos mensajes. Este ministerio comenzó a raíz un poco antes de la pandemia, y con la pandemia se incrementó debido a ese problema que todos lo conocemos. Y pues muchos hermanos de otras naciones de todo el continente americano y escuchan estos mensajes que transmito también días lunes y miércoles. Bueno, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que Él me dirija en lo que voy a presentar. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra, que yo la explique con sencillez, con claridad, que el Espíritu Santo me dirija y que haya edificación para todos los oyentes y que tú seas honrado principalmente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el mensaje de ahora es una continuación, o sea, puedo decir que es la parte 2 de este tema. Moisés es provisto con lo necesario para el liderazgo. Y Moisés puso varias excusas. Lo primero que estudiamos fue que no soy apto. Él no se consideraba una persona adecuada para desarrollar el llamamiento que el Señor le hizo. La segunda excusa que él puso, dijo que no sé lo suficiente. Imagínense que yo pienso que Moisés fue sincero. Él fue sincero. Él no fue jactancioso de decir, bueno, el Señor me llama y yo lo voy a hacer. Entonces, en base a eso, voy a continuar el estudio de este llamamiento que tiene Moisés desprovisto con lo necesario para el liderazgo al cual fue llamado. Al inicio del preámbulo, Dios le dijo a Moisés que reuniera los ancianos y les hablara. Había de llevarles un mensaje de parte de Dios, y de esta manera Moisés actuaría como profeta, porque un profeta es el que transmite un mensaje a otro. Incluso todo el que transmite palabra de Dios es un profeta en el concepto bíblico. Yo, al estar transmitiendo palabra de Dios, estoy profetizando, y hay que entender que la palabra profetizar no solo tiene el sentido de futurismo, como lo fue cuando estaba en proceso la revelación de Dios, sino que todo momento que transmitimos palabra de Dios estamos profetizando. Entonces, los ancianos eran una especie de cuerpo representativo judicial en Israel. Es decir, tenemos que entender
que siempre la gente de edad fue respetada, y desde estos tiempos los ancianos fueron tomados en cuenta. No estoy refiriéndome a los ancianos de la iglesia ya en el tiempo nuevo testamentario, sino ancianos que por su edad, sus edades eran tomados muy en cuenta. Dice en Éxodo 12:21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y él les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. También en Éxodo 17:5 y 6 dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que el pueblo de Israel escucharía a Moisés y le pedirían al rey que les permitiera ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé. Recuerden que aquí estamos en los albores, en el inicio de cuando Moisés iba a ir delante de Faraón para que dejara ir a la nación israelita. Sin embargo, Faraón no escucharía, y Dios le previno sobre esta situación. Era engañoso, y es una interrogante que les hago, era engañoso pedir 3 días cuando en realidad los israelitas querían salir de Egipto permanentemente. Podemos decir que fue como una estrategia, ¿verdad? No lo puedo ver como una mentira, sino como una estrategia, porque los gobernantes son temáticos, son caprichosos. ¿Y qué pasaría si de un solo se introducía de una forma que la salida iba a ser totalmente permanente? Entonces, el pedido de ellos era una estratagema diseñada para superar la estrategia de la intransigencia, o sea, el espíritu inflexible del faraón. Ustedes recuerden que ya no era el faraón cuando José llegó allí a Egipto, había pasado ya muchos años. Ese faraón ya había fallecido. Sin embargo, el rey de Egipto no los dejaría ir inicialmente, así que Dios realizaría maravillas. Obviamente es una referencia a las plagas que a su debido tiempo las vamos a estudiar. Entonces Faraón los dejaría ir después de estas pruebas que le puso, y realidades, mejor dicho. No solamente se les permitiría partir, sino que llevarían con ellos muchos tesoros de los egipcios como presentes. Tuvieron que ser buenas noticias para Moisés. Tendría finalmente éxito en la tarea que Dios le estaba dando. Estaba leyendo datos históricos sobre la nación egipcia, y para cuando Abraham entra, esta nación egipcia ya tenía de existencia al menos 1000 años. Era un imperio, era una nación poderosa. Por eso es que Dios la usó para que allí entraran estas 70 o 75 personas, y que se transformaron después de 430 años en una gran nación. Entonces, Faraón no dejaría ir a Israel
sino que lo haría por mano fuerte. La palabra hebrea para fuerte es chazak, con Q al final. Dice Éxodo 3:19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Imagínense. Hay una de las versiones, la Nueva Versión Internacional, tiene una frase muy enfática y me gusta cómo lo consigna. Dice que los dejaría ir bajo coacción. ¿Ve? Bajo coacción. Hay otra versión que consigna que los dejaría ir a menos que se vea forzado por mano fuerte. Entonces, la liberación de Israel se llevaría a cabo por la mano fuerte de Dios. Entonces, la imagen de una mano o brazo extendido fuerte es común en las inscripciones egipcias usadas para describir el poder de Faraón. Se usa a lo largo de la narración del Éxodo para describir el poder de Dios sobre Faraón. Por ejemplo, miren lo que tenemos en Éxodo 13. Vamos a leer los versos 9, 14 y 16 para ver esta figura. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Y vuelve a repetir, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces Dios no solamente liberó a Israel, los liberó poderosamente. Y esto tenemos que entenderlo, que Dios siempre ha usado su poder. Claro, el poder de Dios es un poder santo. Nunca el poder de Dios va a ser un poder malévolo. Nunca Dios se ha comportado de esa manera. Cuando vemos a Dios ejerciendo castigo, ejerciendo disciplina, es precisamente por la negligencia humana, por el pecado humano. No porque Él tenga que demostrar y decir, mire, yo soy fuerte, yo soy Dios y a mí nadie me puede decir nada. No, no es esa, nunca ha sido esa la posición de nuestro Dios. Pero entremos ahora a la tercera respuesta que dio Moisés a Dios. Le dice así, no tengo ninguna autoridad. Fíjense, no tengo ninguna autoridad. Ahí lo vemos en Éxodo desde los versos 1 hasta el verso 9. Dice así, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos percibir aquí? La preocupación de Moisés en este punto no era hacer que Faraón le creyera, sino que le creyeran los israelitas. Porque fíjese, una cosa es convencer a una persona, no importa que sea el rey, pero otra cosa es
que tenía que convencer a la nación judía. ¿Cuántos eran? Eran ya millones, hermanos. Y tenía que forjar en ellos una mentalidad de creencia, una mentalidad que realmente creyeran que era un líder puesto por Dios. Entonces, si el pueblo no se convencía que Jehová, el Dios de sus padres, le apareció a Moisés, entonces no le escucharían, ni mucho menos le seguirían, aunque Faraón les permitiera partir. De hecho, a lo largo del tiempo que pasaron en el desierto, la confianza del pueblo en Moisés siguió siendo un problema principal, porque bogaron en el desierto 40 años, hermanos. Usted puede decir, en el tiempo de Dios 40 años no es nada, pero en el tiempo humano es mucho, hermanos. Imagínense que a usted le obliguen a estar en un lugar que usted no quiere estar. Una semana usted la siente como que son 3, 4, 5 meses, ¿ve? Y estamos hablando de 40 años que anduvo errante en el desierto. Entonces, la respuesta que Dios dio a la pregunta de Moisés había de proveerle con lo que necesitaba para hacer que los israelitas creyeran en él. O sea, ¿qué es lo que tenían que creer en él? La habilidad de Moisés para realizar señales. Desde este momento en adelante, una de las marcas del verdadero profeta era que podía realizar señales auténticas. Usted sabe, el Señor Jesucristo fue un profeta como Moisés, dice Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis todas las cosas que os hable. En que él también realizó señales para que el pueblo escuchara y creyera en él. Esa es la realidad. Dice el versículo 6 del capítulo 4, le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Lo que ya hemos leído, metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán en aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Imagínense, dos señales: la vara transformada en culebra, luego su mano que se llena de lepra, luego la vuelve a meter y se limpia. Eso es puro poder de Dios, puras manifestaciones de Dios. Claro que para la gente incrédula, que siempre le saca vueltas a lo que Dios dice, siempre van a conjeturar que aquello fue un truco, que fue esto, que fue lo otro. Bueno, aun cuando llegó el Señor Jesucristo, hacía tantos milagros, curaba enfermos de 40 años, los hacía caminar, resucitaba, le dio de comer a 5,000 y más personas, y aún así le seguían pidiendo señales. Dios le dio a Moisés 3 señales para que realizara y así motivara al pueblo a aceptarlo como el vocero de Dios. Todas fueron lo suficientemente espectaculares como para producir la fe que necesitaba el pueblo. Además, cada una de ellas implicaba consecuencias destructivas y negativas.
El hecho de que una vara se convierta en serpiente era peligroso. El que la mano de un hombre se llenara de lepra era horrible, y que el agua se convirtiera en sangre era devastador. Sin embargo, en los primeros dos casos, las circunstancias eran reversibles. Estas señales prefiguraban las plagas, mientras que la tercera señal en realidad se convirtió en la primera plaga. Fíjese bien, hablando de las culebras. Hermano, yo soy inútil para las culebras. Ustedes no tienen idea el pánico que yo le tengo a las culebras. Y en mi vida he tenido dos malas experiencias que, hombre, podrán decir, ¿y este hombre tan viejo por qué se comporta así? Dicen, de mucho tiempo atrás, alguien me dijo que el temor a las culebras es innato. A lo mejor porque el Satanás se convirtió o era en forma de culebra cuando en Génesis lo vemos, Génesis capítulo 3. Pero esa es una realidad, y yo admiro a las personas que tienen ese don de hasta agarrarlas y que no les causa ningún espanto el ver una culebra o una serpiente, como se le llame. Bueno, entremos a la cuarta respuesta de Moisés. Moisés le dice al Señor: no soy lo suficientemente elocuente. No soy lo suficientemente elocuente. Versos 10 al 12 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Imagínense, voy a imaginar, a suponer que me llama Dios a mí y Dios mismo me dice: ¿por qué tienes temor? ¿Por qué hablas de tu torpeza? Si yo estaré contigo. Pero fíjate bien, yo le digo que el Señor, como cristianos, como hijos de Dios, está con nosotros en una forma permanente, desde que obedecimos al Señor en las aguas del bautismo y hemos perseverado. ¿Qué quiso decir Moisés cuando dijo que no era fácil de palabra? Bueno, puede que haya tenido un impedimento a lo mejor en el habla, no lo sabemos, son suposiciones. Puede que haya perdido su fluidez en el lenguaje egipcio, o tal vez simplemente pensó que como orador era deficiente. Y esto suele suceder cuando las personas emigran a otros países y aprenden la lengua de ese país. En cierto modo, no todas, pero lo hay, en cierto modo su lengua nativa empieza a tener deficiencias. Entonces, 40 años en Egipto, pero después de estar 40 años en Madián, había pasado bastante tiempo, y luego él no había sido criado como una persona de habla en el sentido público. Sin embargo, dijo que la carencia de elocuencia en Moisés era irrelevante, porque el mensaje que él iba a dar provenía de Dios. Imagínense qué gran diferencia, qué gran diferencia. Entonces, la impugnación de parte de Dios de las excusas de Moisés deja claro que Dios capacitaría a Moisés a hacer lo que le había pedido que hiciera. Dios afirmó que Él es el que, dice así, mire, que hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. Entonces sus palabras podrían impactarnos, y por lo general
los creyentes están de acuerdo en que Dios hace que el hombre vea, pero no tienden a afirmar que Dios hace al hombre mudo, sordo o ciego. Sin embargo, el Antiguo Testamento enseña de manera uniforme que todo lo que sucede es causado o permitido por Dios. Miren lo que tenemos en Job, un ejemplo muy claro en relación a lo que estoy diciendo, en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y luego mire, este mismo principio lo tenemos con el profeta Amós. En Amós 4:6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué cosa, ¿verdad? Esa ha sido la historia que nos presenta en relación a este ir y devenir, en relación a la preparación para Moisés. Pero hay una quinta respuesta que Dios le da a Moisés. Y miren, esto a mí me sorprende. Ya me imagino que yo, en mis años de 5 décadas y más que tengo de estar en el Evangelio del Señor, yo le dijera esto, hombre, me sentiría mal. Porque ¿qué le dice? Le dice Moisés: no quiero hacerlo. Miren lo que dice en los versos 13 al 17: no quiero hacerlo. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Imagínense, le pone ayuda, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Imagínense, Dios tenía suficiente base cuando Moisés le dice: no quiero hacerlo. Bueno, este no quiere, entonces voy a buscar a otro. ¿Ve? ¿Por qué no se decidió por Aarón, que era elocuente en palabra? Pero no, él siguió con Moisés. Moisés continuó pues con su renuencia a aceptar lo encomendado por Dios. Cuando respondió al nuevo llamado de Dios, se dirigió a Dios como Señor, usando la palabra hebrea Adonai en lugar del nombre Yahvé, el cual dijo Dios que prefería, pues. Entonces, declinó hacer lo encomendado por Dios, sugiriendo que éste escogiera a alguien más para la labor. Moisés era simplemente un hombre, un mortal. Sin embargo, cuando fue llamado por Dios, el Eterno que creó el universo, vaciló y dio excusas, tratando de encontrar la manera para no obedecer. ¿Qué le sucede, por ejemplo, a un soldado que no sigue la orden dada por un general? Bueno, ¿qué esperaríamos normalmente que Dios hiciera con un hombre que rechaza un mandamiento divino al ofrecer excusas poco convincentes? Contrario a lo que podríamos anticipar, Dios fue bastante paciente con Moisés. Realmente así se comportó Dios con Moisés, tratando cada excusa y tratando cada objeción con palabras confortantes
que tenían la intención de ocuparse de los problemas de Moisés. Las excusas de Moisés reflejaban una carencia de fe ligeramente disfrazada. Como consecuencia, es sorprendente la manera paciente y complaciente como Dios respondió a las preguntas y objeciones de Moisés. Ahí usted lo puede ver a lo largo de que hemos venido estudiando Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el verso 17 del capítulo 4. Finalmente, lo que Moisés en efecto simplemente dijo fue: no iré, envía a alguien más. No nos sorprende que el pasaje diga que Dios se enojó contra Moisés. Dios es paciente hasta cierto punto, hermanos y hermanas. Sin embargo, puede enojarse y lo hace. A pesar de su enojo, Dios aceptó el pedido de Moisés, proveyéndole a su hermano como un vocero. Esto es lo que quería comprender en esta primera lección, la lección número 15. ¿Y cuál es el mensaje que nos da a nosotros, hermanos? El mensaje que nos da a nosotros como cristianos, como cristianas, es que muchas veces nosotros nos podemos sentir impotentes. Nos podemos sentir que nuestro cristianismo declina, pero realmente no es así. Cuando nosotros ponemos todo en las manos de nuestro Señor, nosotros podemos seguir completamente adelante y vencer cualquier situación, por difícil que sea. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a estar contento cualesquiera que sea mi circunstancia. En la antigua versión dice: cualesquiera que sea mi situación. Y eso es lo que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que aprender, que Dios quiere que nosotros realmente le sirvamos independientemente de las condiciones en que estemos. Esa es la enseñanza que nos da. Dios nos ayude, hermanos, a todos. Les invito dentro de unos 40 minutos a sintonizar otra parte que veré, que transmitiré de esta situación del mensaje que tenemos en el libro de Éxodo. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirme predicar tu palabra, enseñarla, y que tú seas honrado, que nunca, nunca haya una actitud de vanagloria, de jactancia en tu servidor. Padre eterno, ayuda pues a que tu mensaje dé muchos frutos para quienes lo han escuchado, y que nunca dejes de ser glorificado, que al contrario, Señor, tú ocupes el primer lugar en nuestras mentes y corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.